El narco y la iglesia conviven en cada pueblo de Guerrero, conviven en cada colonia de cada ciudad de Guerrero. Hoy hablamos con un sacerdote que convive con los narcos, que los recibe en misa, que media entre ellos, el padre Fili. Bienvenidos a Largo Aliento. Felisberto Velázquez, ¿dónde eres sacerdote? En Guerrero, especialmente en la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, que corresponde a la región centro y norte del estado. ¿Tienes oficias en una iglesia determinada? Estoy en un proyecto social. Es un albergue que tiene 40 camas, da alojamiento a personas vulnerables, diferentes situaciones, y que ha servido también para que los colectivos desaparecidos puedan ahí quedarse, A dormir. Y durante el día hacer sus búsquedas. Y también para ahora que fue Otis, ¿no? El huracán. Como había mucha dificultad de las cáritas nacionales de las diócesis para llegar hasta Acapulco, ahí nosotros hicimos pues un centro de logística y también ese lugar. Entonces, suficientemente es ese lugar, ¿no? Para mí como sacerdote, y que una parroquia pues me imposibilitaría realizar ese tipo de actividades. Eres muy joven, ¿qué edad tienes? Tengo 39 años, nací Mira, en el 84. Pintas más joven. ¿Y de qué orden eres? Mira, yo soy ahorita diocesano, sacerdote diocesano, pero yo me formé en una orden religiosa en los Estados Unidos, en Minnesota particularmente, en la Orden de la Santa Cruz, y mi formación académica fue con los benedictinos allá en St. John's University. Te llaman Padre Fili. Padre Fili. ¿Quién te puso el nombrecito? Pues siempre mi familia me dice Fili, entonces eso es como que ya viene de ahí, y pues cuando me ordené pues fue lo que, ¿verdad? La conjugación de sacerdote y el nombre de cariño, entonces se me quedó como Padre Fili. Llegaste a Chilpancingo hace 3 años. Un poco más atrás. Yo, digamos, dejé los hábitos en el 2017. Yo era religioso. ¿Y no eres? Sí, o sea, ahora soy sacerdote diocesano. Ok. Pero, digamos, hubo un tiempo donde no yo ejercía ministerio porque dejé la vida religiosa para dedicarme al activismo al 100%. Entonces, en el 2017... Es decir, ¿tú vivías antes en un enclaustrado? Así es. Y saliste a la actividad y ni más ni menos que te fuiste a un lugar de alta peligrosidad, Chilpancingo. Así es. Así fue que llegué por azares del destino, porque a Minneapolis llegó una caravana en el 2015 de los padres de los 43, y ahí conocí del movimiento, de lo que estaba sucediendo en Guerrero, y fue que esa semillita ahí se quedó. ¿Dónde naciste tú? Yo nací en México. En la Ciudad de México. Ajá, en la Ciudad de México. Y dime una cosa, empecemos a hablar de Chilpancingo y de Guerrero en general. ¿En Guerrero es justo decir que el crimen organizado y el narco son lo mismo? Sí, digamos, al final son categorías jurídicas, ¿no? Un crimen organizado. Las personas que son criminales pertenecen a algún cártel. Claro, están organizadas. Están organizadas. Están organizadas. Y has dicho también que cada partido político en Guerrero tiene su cártel. Pues sí, digamos, más que
digamos, cada partido político tenga su cartel, o sea, al final los candidatos representan los intereses de un territorio. Y pues claro que el territorio que representen, donde se encuentre un cierto grupo, pues van a ser esos los intereses que... Es decir, es una ficción, una ilusión que en Guerrero se puede hacer política sin tener relación con el narco, pero pactada, o sea, porque no puedes ir por la libre así como Claro, no los, bueno, ellos están allí, yo estoy aquí, no, todos están en el mismo hábitat. sí, sería muy ilusorio decir que no, nunca te has cruzado con alguien, ¿no? Bueno, te pregunto sobre esto. Tú no, ya no confiesas ya. Sí, sí, ¿Sí confieso, confiesas a la claro. gente? ¿Tienes así tu, ¿cómo se llama? Tu Confesionario. confesionario. No, yo los veo cara a cara. Los ves cara a cara y así los confiesas. Así es, como estamos ahorita. Así, Así. o sea, yo te cuento mis pecados y tú me dices cómo lavarlos. Más que nada el perdón, pues. Me das el perdón. Te visita gente del narco, me imagino. Más que visitarme, pues nosotros trabajamos en territorios donde hay presencia del Pero crimen no organizado. llegan gente No, que no, trabaja para el narco a confesarse contigo. no, es un poco más complicado. ¿Por Es qué? más complicado. Usualmente las personas cuando se dedican a esas actividades no salen de sus territorios. O sea, al final viven como en una propia prisión. Entonces, cuando uno visita estos lugares, pues es cuando O sea, hay una interacción. territorialmente duermen en una zona del narco. Sí, Este, qué interesante. Y, pero sí te visitan digamos, más que visitarme, coincidimos en sus territorios, y los conoces por nombre propio, por nombre propio. porque digamos, esta organización está conviviendo con la organización social. Claro, sí, o sea, te los vas a encontrar en las festividades de los pueblos, en las festividades religiosas, inclusive en la misa, ¿no? Van a misa. Para Es, misa. claro. ¿Tú oficias misa? Yo oficio misas Y ahí los ves. y Y ahí los sabes, veo. o sea, desde el altar tú sabes quién se dedica a qué. Pues digamos, al menos la mayoría de las personas, sí. Y la familia de los narcos sí asiste a confesarse, Sí, o sea, al final, pues una persona que se dedica a estas actividades, pues lleva una vida común, ¿no? común. Una vida común, digamos, ordinaria, a la par de sus, digamos, actividades ilícitas. No es que, digamos, como a veces nos presentan las series, ¿no? De narcotraficantes, un poco de ficción, así sea, ¿no? Una vida de un narcotraficante que siempre esté envuelta en ese tipo de ambientes. A veces puede pasar inclusive desapercibido quién es el líder de un grupo por la manera tan ordinaria en que se pueda vestir Pero me o hablar. imagino que tú desde el altar sabes quién es el líder, de qué grupo. Van, sí, sí, me asientes, ahora sí, paso a la siguiente pregunta. ¿Y van a misa líderes de distintos grupos y se sientan en la misma misa? No, no, no. Te No. vuelvo a decir, como están, digamos, cada uno en sus territorios, hay como que cada quien va a su capilla. Cada quien va a su capilla. ¿Tu No se capilla, visitan. tu capilla de qué cártel es? Mi capilla es del pueblo, ¿no? Mi capilla, Bueno, lo hice mal. Quería hacer, pues lo hice metafóricamente. O sea, ¿qué cártel acude a tu capilla? bueno, yo desde donde yo trabajo, yo soy el que acude a los territorios. Entonces, digamos, yo acudo a los territorios o a las capillas donde se encuentran estos grupos. Entonces, tanto he estado en territorios de los ardillos, como he estado en territorio de la familia michoacana o en territorio de los tlacos. ¿Qué hace el narco en
Chilpancingo y en Guerrero? ¿Extorsiona, pide derecho de piso a todo el mundo? Pues los diferentes grupos difieren mucho en sus actividades económicas. La extorsión, claro que ha sido una de esas variantes. Allí en Chilpancingo, ¿alguien puede abrir una tortillería y no pagarle al narco? Sí, ¿Sí puede? sí, claro. Yo, en, digamos, hay lugares donde se ha acentuado más la extorsión, que es más en la región de la Tierra Caliente, pero todavía hay lugares donde no, eso no se hace, En la Chilpancingo extorsión. no. No, no se hace. ¿Roban? Pues sí, hay delitos de robo. Últimamente en estas semanas se ha sabido de robos de Oxxos, de, de un Coppel, ¿no? O sea, cosas que no te imaginas que fueran a pasar, ¿no? En la capital, donde están los tres poderes del Estado. ¿Secuestran? Sí, hay también desapariciones. Y ahí es donde muchas veces el papel de nosotros, de algunos miembros de la iglesia, hemos pedido a estas personas información o inclusive la liberación de personas que han sido privadas de la libertad. ¿Negociando con ellos algo o nada más por, Pues al final, pues nosotros no tenemos que ofrecer, ¿no? no? Bueno, pero podrían ofrecer Al menos dinero no, de la familia. nunca ha sido el O sea, caso, no hacen transacciones así. no. Siempre ha sido hablando. Y cuéntanos de un solo caso, ¿por qué fuiste tú a pedir que te restituyeran a un feligrés? ¿Por qué? Por petición de de los ¿Y te lo familiares. regresaron? Sí, así es. ¿Porque eres sacerdote? Porque hay confianza en que, pues, eso que, bueno, al final el argumento de los familiares era que era un malentendido, ¿no? Entonces, eso fue lo que se demostró. ¿Y no pusiste en la mesa a Dios? No, a Dios no, yo creo que no podemos ponerlo como prenda de cambio al final, ¿no? O de una manera querer amenazar con la excomunión o cosas así, ¿O con el infierno? o con el infierno. No Yo, lo usas. no, yo creo que como seres humanos podemos siempre dialogar, siempre como ahorita conversar y llegar. ¿Son católicos los narcos? Pues de una manera son bautizados, ¿no? Como la gran mayoría de las personas en Guerrero. Mm, No, no sé de algún narcotraficante. Algunos sí conocí que era adventista. Entonces, pues sí, son religiosos, eso puedo decir. Son religiosos. Son religiosos. O sea, ¿y cómo entienden ellos que hacen cosas que están fuera de la ley y luego es lícito que se vayan a confesar? ¿Se creen salvados luego de la confesión o hay una conciencia de culpa? ¿Cómo es? Cuéntanos. No, mira, yo no he confesado nunca a un narcotraficante. No, yo creo que para haber confesión, para haber absolución debe de haber arrepentimiento y la intención de no volver a pecar. Y yo creo que no tienen la intención de dejar sus actividades, entonces en ese ramo pues no ha sido eh, como ocupado, ¿no? Esa parte de ministerial. Y para que haya, te digo, la confesión se requiere eso, entonces, pues no ha habido esa necesidad. Felisberto, hace 4 meses balearon tu automóvil, salías de una reunión. ¿A qué horas eran y a dónde ibas? Mira, yo trabajo con normales rurales, como Ayotzinapa, como Tiripitío, Michoacán, Matumatzá, Chiapas, y usualmente pues son normales que por mucho tiempo pues tienen un estilo de lucha, de protesta. Y entonces estaban de visita
normalistas de Matumatzá, de Chiapas, en Ayotzinapa, y estábamos viendo un caso que tienen ellos de unas carpetas de averiguación. Entonces, en esa categoría, ¿no? También podemos poner a cualquier persona que sea acusada. En este país, a veces, esa línea, ¿no? Entre ser bueno y ser malo, ser criminal y no ser Bueno, criminal, tenemos un sistema de justicia que todos le tenemos pavor, claro, porque si te llama un juez, no te sientes reconfortado, no. te sientes amenazado directamente. Son como un cártel, ¿no? Sí, sí, pues Te operan con la ley como garrote. es como lo que se dice, ¿no? El crimen organizado y el crimen autorizado. Al final, Crimen autorizado. ellos están Eh, eh, autorizados. ¿quién, quién disparó contra tu coche? Mira, fueron dos sujetos en una motocicleta. Usualmente siempre ocupan ese móvil, las motocicletas. Eh, ¿Pertenecientes a un cártel? Mira, no, pese a que fue pues, sí, en un territorio específico, y yo haciendo como indagaciones, ¿no? Porque Sí, sí. igual la fiscalía no me ha dado ninguna respuesta, ni hicieron un peritaje. Yo fui quien encontró las balas y las sacó de mi camioneta porque ellos no lo hicieron, pese a que estuvo bajo su resguardo. No, no No es sabes exactamente no quién. sé, digamos, en ese tiempo, o sea, yo estaba trabajando intensamente en la región de la sierra, donde está el cártel de los Tlacos, y pues que en ese tiempo estaban como grupos antagónicos la familia y los Ardillos. Entonces, no sé si fue por ese trabajo o por otro tipo de O situación. sea, pues así como muy efectivo no suena porque no te hacen una amenaza para algo y tú Claro. todavía no estás enterado ni siquiera qué quieren. Ah, claro. Este, hace poco realizaste, tú me corriges las palabras, un pacto entre dos cárteles. Te lo voy a preguntar a continuación. ¿Cómo sucedió eso? Vamos a un corte y volvemos. No es lo mismo perdonar a una prostituta que perdonar a un líder del crimen organizado que tiene, pues, digamos, influencia en la política, en el comercio y en lo que te imagines. No es lo mismo. No, No lo entiendo porque, según la, por, digamos, por la actividad social, no. o sea, ¿quién es más pecador? No, no es que todos al final somos pecadores, ¿no? O sea, no es que uno sea más pecador que el otro. No, No, el pecado no tiene, no hay un no pecadómetro. hay un pecadómetro. No, no hay un pecadómetro. Hablábamos de que sufriste un atentado, te dispararon desde una motocicleta en movimiento, dos individuos, todavía no sabes de qué cártel eran y no sabes qué querían, pero te quedaste en donde estabas, en Guerrero. ¿Por qué te quedaste cuando atentaron contra tu vida y es obvio que no tienes protección? Tengo ahora protección. Ahora, pero en ese momento no tenías, bueno, pero por qué te quedas en un territorio comanche como ese? Mira, como te contaba al inicio, pues una decisión personal para mí dejar Estados Unidos, dejar la vida religiosa y Enclaustrada. enclaustrada y trabajar como activista, ¿no? Y Oye, y sacerdote, salir al purgatorio. ándale, o llegar al infierno, yo creo. Entonces, pues es una convicción personal y que ¿Cuál es la difícilmente. convicción? La convicción es de caminar en las periferias, ¿no? La periferia es para donde se entiende realmente la religiosidad o el cristianismo propio. Entonces, yo no entendería un cristianismo cómodo si no es un cristianismo inclusive donde hay persecución. ¿No quieres ir a Polanco? Estaría bien, pero tal vez nada más. Algunos días de descanso. Y entonces te quedas en Guerrero y ahora
negociado entre dos cárteles. ¿Cuáles cárteles? En realidad son 3 cárteles. La primera, digamos, acuerdo fue entre los tlacos y los ardillos, y el segundo entre la familia michoacana y los tlacos. O sea, son dos Son negociaciones. 2. Ujú. ¿Y qué negociaste? Mira, yo no negocié nada. El trabajo de digamos, nosotros, o en la teoría le llamamos una tercera vía, ¿no? Yo fui la tercera vía en un conflicto, básicamente. Entonces, cuando no hay un canal, cuando está cerrado, digamos, entre las dos partes, pero se habla una tercera vía, entonces puede haber comunicación. Entonces, aterrízanos. ¿Qué bronca tenían estos dos cárteles? Los primeros dos. Pues cuestiones de disputas, ¿no? ¿De De territorio? intereses económicos, territorio, ¿Y se estaban matando entre negocios sí? lícitos. Sí, bueno, y más que entre sí, pues afectando, ¿no? En El el transporte fuego cruzado, público, el el transporte transporte público. público. Entonces empezaron a aparecer vehículos, taxis o urbans, pasajeras, dependiendo, ¿no? Si venían de un territorio contrario y la atacaban, pues el otro grupo hacía lo mismo. Entonces Atacaban. era una cuestión de venganza, ¿no? De revancha. ¿Con balas? ¿Implicaba balas? Sí, implicaba ejecuciones ¿Ejecuciones a plena luz del a día? plena luz del día, ¿Con gente con pasa. inocente cruzando? Así es, y pues al azar, ¿no? Entonces Al azar. para mí era una cuestión insostenible moralmente, ¿no? O sea, Ahora, cuéntanos, para que entendamos bien, no hay nada más convincente y elocuente que la realidad. Tú decides, eres tú el que decides, tengo que ir a hablar con unos y otros, y luego te pregunto, ¿cómo los viste? ¿En dónde los viste? mira, como te vuelvo a decir, mm, los territorios donde ellos están, pues es donde nosotros trabajamos. O sea, hay capillas en todos lados. Sí. Y básicamente, pues yo solamente conocía por varios años a un solo grupo, que eran los ardillos. Y no tenía yo ningún acercamiento con ningún otro hasta que empecé a trabajar en sus territorios. Y en este conflicto de la familia con los tlacos y trabajando con los desplazados de la ribera de la sierra y los pueblos que eran atacados con drones, pues entonces fue que tuve que conocerlos. Atacaron pueblos con drones. Así es. Nada más lo repito. Bueno, entonces, ¿cómo los contactas y físicamente, dónde los ves? Pues en sus casas. ¿En sus casas? Ahora, fuiste con unos y luego con otros, supongo, Mira, o se aquí juntaron. en una negociación de este tipo, en conflictos, siempre va a ser a voluntad de las partes. O sea, no es de que yo les diga, ¿por qué no te reconcilias con este, no? Yo creo que lo que aquí ha funcionado en los dos casos es la iniciativa de los propios grupos. Entonces aquí hubo iniciativa de un grupo, Ah, sabiendo este grupo que yo conocía, ¿no? Al líder del grupo con el que estaban peleando, ¿por qué ellos omites, mismos, los nombres? los nombres, No te digo, es obvio por qué no omites los nombres personales, pero los que te llaman son los ardillos. no, Los los tlacos te tlacos, llaman primero. Entonces te dicen, te dicen, ¿puedes mediar con los ardillos? así es, puedes, queremos pues ¿Qué querían? dejar de pelear, ¿no? Eso. Queremos dejar de pelear, afectar a las personas. Ellos tienen familias, o sea, y tienen familias en el territorio donde están ellos mismos peleando. Entonces, pues la propia preocupación es personal, ¿no? Entonces, desde ahí hay un interés común de los dos grupos, no afectar sus familias, no afectar a la población. Entonces, Entonces vas con los ardillos voy y le a su comento, casa, a casa de... no, no a su casa, a su territorio, en la calle, pues en un lugar, digamos, no tan público, pero pues a veces
Es cuestión de llegar, son conversaciones rápidas, llegas con tu vehículo, lo estacionan detrás, bajas, conversamos y ya. y cierran el pacto. No, O hay muchas idas y vueltas para cerrar un pacto. primero es como que la intención, ¿no? Que escuchen la intención y aquí algo, o sea, nosotros nunca entramos en la negociación. O sea, yo no llevo como los mensajes de cuáles son las condiciones, porque pues dejaríamos de ser mediadores, entraríamos entonces, A ser negociadores. no, o sea, dejaremos de ser esa tercera parte neutral, ¿no? Que de una manera eh, estamos haciendo, pues sí, una negociación, Entonces, pero no finalmente, con los intereses. Nosotros no estamos como con los intereses de ellos. Simplemente es, ellos quieren proponerte algo, ¿estás dispuesto a escucharlos? Sí, dígales que me hablen. y luego se ven ellos. Ajá, así es. Entonces, Ahora, ajá. la- el Estado te llama a ti textualmente abogado del diablo. Pues eso lo dijo mi amigo Félix hace poco. Félix, Félix Salgado, a tu amigo. es mi amigo. ¿Sí es tu amigo? Sí, ¿Lo claro. conoces? Bueno, Félix dijo, este padre no es nada santo, es abogado del diablo. ¿Qué contestas tú? Pues no, yo creo que algo no se dijo que los obispos o nosotros no éramos, había unos abogados de Dios y otros abogados del diablo. Pues yo le dije, no, le mandé mensaje y le dije, oye Félix, yo no soy abogado del diablo. Me dice, no, hermano, tú eres abogado del pueblo. Entonces, pues eso, ¿no? Al final somos nosotros, abogamos por el pueblo, porque al final es el que está siendo afectado, ¿no? Mucha gente dice que estás rompiendo la separación de la iglesia y el Estado, que como mexicanos estudiaste en la primaria que fue resultado de la gestión de Benito Juárez y marca un antes y después. ¿Qué dices a eso? Pues yo creo que hay que leer más la historia. Si, yo creo que la Constitución es muy clara en cuestión de la participación política, no partidista, sobre todo en eso. Y esto es una cuestión humanista. Yo creo que nuestro presidente lo ha dejado muy claro, hay que ser humanistas. Entonces, antes de yo ser una persona con un hábito religioso o una indumentaria que me permita acercarme a estas personas, yo lo hago como persona, ¿no? ¿Y qué te dicen tus superiores en la iglesia? Pues digamos, el obispo que me ordenó, pues don Salvador Rangel, pues fue conocido por eso, ¿no? Por tener acercamiento con estas personas. Entonces, digamos, de una manera es algo que no es extraño para nuestra diócesis, ni para muchas diócesis, el poder o tener un diálogo, ¿no? Con estas personas para salvar inclusive vidas de sacerdotes o de feligreses. Entonces, pues es... ¿Y qué dice el mm, Vaticano? Mira, lo que ha dicho, o sea, nunca se van a posicionar, ¿no? Como tú dices, ¿no? Hay una eh, relación de estados, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, pues esta parte pastoral es la que nos enfocamos, ¿no? O sea, pastoralmente el Eh, Vaticano nos dice, hay que ir a las periferias, y estas son las periferias. El mundo del narco es una E periferia. incluso hacer esto. Bueno, Francisco, el Papa Francisco, en su momento en Buenos Aires, en las afueras de Buenos Aires, hizo trabajo de mediación. Sí, Entonces debe estar con... A lo que voy es, hubo una época antes de Francisco en donde sí la iglesia, la actitud de Juan Pablo II era no se metan ni con el crimen organizado ni con el gobierno. Era clarísimo. Está esa famosa fotografía de Juan Pablo II y Cardenal en Nicaragua, la conoces, seguro la conoces muy bien.
cardenal, siendo un sacerdote, en donde el Papa no lo saluda. Cardenal se hinca frente a él y el Papa le dice, deja de hacer lo que estás haciendo. Claro, y lo hizo también con Monseñor Romero en El Salvador. Entonces, yo conozco y yo vengo de esa iglesia y desde ahí son mis convicciones cuando decías, ¿por qué no te vas? Pues por esos personajes que Cardenal, Cardenal, Camilo Torres, Monseñor Romero. Entonces, pues tenemos grandes ejemplos eh, en México, ¿no? Los propios jesuitas que hace 2 años fueron asesinados. Pues yo creo que pues ahí están los testimonios que hacen que uno tiene que estar en esos lugares. Inclusive con los riesgos, ¿no? Porque o nos catalogan, como dices, abogados del diablo o como curas narcos, ¿no? Es muy fácil. la otra es no curas narcos, sino curas del narco. O O curas sea, de que tú narco. estás condonando la actividad Claro. criminal al tener trato con ellos. Yo creo que ahí pues debemos de estar claros, ¿no? Si yo fuera un funcionario público, pues claro que estaría totalmente, sería algo inmoral. Pero desde un punto de vista pastoral, pues al final Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Uno tuvo la absolución y otro no, porque uno aceptó, ¿no? Aceptó. El perdón, aceptó el perdón. Entonces, aquí yo creo que es lo que nosotros estamos haciendo. Simplemente es una cuestión pública porque interesa a la sociedad y es como pues un pecador, ¿no? Que tú vas a perdonar y va a tener una repercusión en la sociedad por sus actividades. No es lo mismo perdonar a una prostituta que perdonar a un líder del crimen organizado que tiene, pues, digamos, influencia en la política, en el comercio y en lo que te imagines. No es lo mismo. No, No lo entiendo porque según la... digamos, por la actividad social, ¿no? O sea, ¿quién es más pecador? No, no es que todos al final somos pecadores, ¿no? O sea, no es que uno sea más pecador que el otro. No, No, el pecado no hay un no pecadómetro. hay un pecadómetro. No, no hay un pecadómetro. El simple hecho de querer, eh, digamos, digamos aquí la regla es la justicia, básicamente. Es la balanza. Cuando uno peca es porque está generando situaciones injustas en las relaciones humanas y, digamos, una prostituta lo hace a ese nivel humano, Sí. pero una persona que es del crimen organizado lo hace a un nivel humano, personal y también a un nivel institucional. Bueno, además, digo, la prostituta, la mayor víctima de ella es ella misma. Claro. El del narco no. Son mucha gente alrededor. Y ellos mismos también. Yo creo que, mira, no sé, poco a poco se va conociendo la vida de estas personas Sí. y te sorprendes lo normal que pudieron haber sido sus vidas y qué los ha orillado, ¿no? Para vivir en eso. Muchas veces la necesidad y Y- que el y- horizonte real de trabajo fructífero es el narco, ¿no? claro, o sea, Guerrero fue un productor de amapola después de Asia, ¿no? O sea, la gente prefería recibir 25,000 pesos de una cosecha a 5 pesos de, no sé, de frijol, ¿no? Entonces, lamentablemente, lo voy a decir aquí, para mí todos son víctimas de un sistema económico injusto, Económico. claro. ¿Lo quieres nombrar el sistema económico? Capitalismo, o sea, el capitalismo es lo que llevó a este país a que haga tipo de actividades ilícitas, o sea, el consumismo voraz de drogas de Estados Unidos, o sea, es parte también de eso. Entonces, no es porque quiero yo redimir a alguien que ha hecho daño, que ha desaparecido o que se dedica a actividades ilícitas,
pero sí quiero poner el contexto de por qué muchas veces estas personas terminan en ese tipo de actividades. Hace poco, 4 obispos en otras regiones del país se han acercado también al narco y han logrado acuerdos con el narco. Vamos a un corte y hablamos de eso. Volvemos. Mira, al final los líderes del crimen organizado son muy buenos políticos. Pudieran solucionar muchos problemas del país. No me digas como que, Es como una empresa. O sea, tú necesitas un buen CEO para que al final ellos son prósperos en sus negocios sí, y están ahí porque tienen estrategia. Entonces, ¿cómo utilizar inclusive, no, las cosas que ellos conocen para cosas buenas? Entonces, ellos controlan municipios, ¿no? Controlan policías y demás, pero tienen el eslogan de narcos. sí, son ilícitos. Entonces, en este país tenemos políticos como Gerardo García Luna, que fue lícito y hizo cosas terribles. En fecha reciente, 4 obispos en otras regiones del país se acercaron también al narco como tú y lograron ciertos acuerdos. ¿Ves que la iglesia es un actor para llegar a una tregua en esta guerra civil que hoy vivimos? Esta guerra entre el narco y el Estado, pero un Estado a su vez penetrado por el narco, en este relajo de guerra civil que tenemos. ¿Qué podría hacer más la iglesia? Mira, hay que mirar a nuestros vecinos. El caso de Colombia para México en cuestión de atención a víctimas, en cuestión de mediación eh, en zonas de conflicto, eh, pues nos muestre la ruta. Yo siento que lo hemos hecho a nuestros entendimientos y posibilidades y se necesita desde la Comisión Episcopal Mexicana un plan bien pensado, que pues que esto sea una actividad pastoral bien hecha, que no dé pie a estos tipos de especulaciones de vinculaciones, ¿no? O de decir, es que ustedes están con el narco, ¿no? O sea, yo estoy sufriendo y mi organización está sufriendo de una manera un estigma, una estigmatización. Recientemente una miembro de mi equipo, y te estoy hablando entre feministas, la discriminaron por trabajar con el Centro Minerva Bello, porque mi organización, la organización que trabaja ella también, teníamos pacto con el narco. Entonces, yo creo que se desacredita la figura de mediación, porque nosotros no hacemos pactos como te comenté. Yo no llevo mensajes ni traigo mensajes, Bueno, simplemente abro canales y eso es lo que hemos hecho. a mí también me desaconsejaron que te conociera y que te invitara a Largo Aliento, porque me dijeron, es un cura del narco. Así es. ¿Quieres? Pues yo voy a hacer lo que al final, ¿no? Yo creo que en la historia de la iglesia, los curas que nos hemos atrevido a salir del estereotipo, pues nos pueden llamar de muchas maneras, ¿no? Ya no hay guerrilla, sino me dirían cura guerrillero. Claro. Y eso me lo dijo una vez Félix, me dijo el cura guerrillero. Y su hija Evelyn me decía el cura del autopista. Ahora gobernadora del estado. Sí, porque ¿Autopista? ajá, porque ellos llegaron, recién llegados al gobierno. Hay una comunidad indígena en Chilapa que tenía un desaparecido y fuimos a bloquear la autopista. Entonces, con ellos fui a esta actividad ¿Con y ellos con quién? con los indígenas. Ah, sí. Y se bloqueó la autopista del Sol, el Emperador de Márquez. Y entonces de la oficina de la gobernadora le hablan a mi obispo actual.
si era verdad que yo era sacerdote y que si yo era de la diócesis, porque ni sabían de dónde había salido, ¿no? Entonces, pues les sorprendió, ¿no? O sea, yo creo que nunca habían visto un sacerdote con el pueblo y menos bloqueando. Así que Entonces el padre de ahí autopista. me pusieron el padre autopista y luego el padre guerrillero. Entonces, pues así ha sido, ¿no? Me pueden decir eso, me pueden decir narco, me pueden decir negro, me pueden decir lo que sea, ¿no? Yo creo que en la sociedad estamos tan acostumbrados a poner estigmas, ¿no? Por nuestra apariencia, por nuestra manera de ser. ¿En qué, en dónde duermes tú? En el albergue, yo ¿De qué tamaño comparto es tu cuarto? como de 3 por 3. Hay una cama, Hay una obviamente. cama, hay un sillón y un escritorio. Y mi ropa. ¿Tu ropa dónde está? En un mueble. En un mueble. Ajá, en un mueble sin puertas. Es de esas que venden en las tiendas, ¿no? De conveniencia, Sí. que los pones y cuelgas. ¿Y esas son tus pertenencias? ¿Tienes también una camioneta? No, no tengo, No, tengo ahorita vehículo el que asigna el sistema de de protección. protección. Ajá. Así es. Entonces, después del atentado decidí no tener. Felisberto, hay quienes quieren aniquilar a los violentos. Dice, la solución es vamos a aniquilarlos. Bukele, ¿no? Vamos a encarcelarlos, si hay víctimas colaterales, ni modo, pero tenemos que pacificar quitándolos de la realidad. ¿Qué piensas? Mira, vuelvo a lo mismo, ¿no? Primero hay que ver en esta sociedad cuántos, inclusive de los que estamos en este lugar, cuántos consumen sustancias ilícitas que legalmente, Yo consumo marihuana, pero ya no es sí, ilícita. Y exacto, ¿no? además muy poco, pues, pero Entonces, eso lo determina muchas veces un puño de letras en un papel, en una ley. sí. Y yo creo que pensar más allá, ¿no? Inclusive en la amnistía, en la justicia restaurativa, porque te vuelvo a decir, o sea, hay que pensar, ¿qué orilla a una persona a delinquir? ¿No? Los propios, mira, en esto de los conversatorios nacionales de paz que los jesuitas iniciaron, algo que me sorprendió era el testimonio eh, de las personas en la cárcel. Le preguntaban, ¿cuál sería para ti un México perfecto, no? Y decían dos cosas, que haya trabajo y que sea bien pagado. Entonces ellos saben que si hubiera habido eso en sus vidas, no hubieran dedicado a eso. Las propias Ahora, policías, ¿no? claro, ahora la lógica de los que dicen sigamos la ruta Bukele es, no es que desconozcan que hayan razones, sino dicen, sí, pero por lo pronto esto ya es incontrolable. Entonces, y dicen, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa, Felisberto? Mira, yo creo que en México es otra realidad diferente a El Salvador. Hay alternativas como esta, que te vuelvo a decir, tienen que ser procesos bien pensados y sobre todo articulados con el Estado. Se tiene que construir un puente entre esa división que existe, ¿no? De la separación de iglesia y Estado. Eso no significa que estemos peleados o que no podamos dialogar. Así lo hemos entendido hasta ahora en México, ¿no? Así O es. sea, que no se metan sacerdotes en lo que no, en el poder. Ajá. Entonces, básicamente, necesitamos articular una estrategia, la sociedad civil, las iglesias, no solamente la católica, y el Estado para poder hacer frente a esto. Y No va a por poder solo el Estado, tú, ni Claudia va a poder sola. no, No. no. Entonces, olvídate de lo factible. ¿Qué te gustaría que pasara? O sea, tú vives allí en territorio Mm. comanche, en el mero núcleo del problema. ¿Qué te imaginas?
Yo me imagino que estas personas tuvieran oportunidades, Económicas. oportunidades económicas y oportunidades de transitar de lo ilícito a lo lícito. Es decir, una amnistía. Puede ser amnistía, la regularización de los plantíos también, ¿no? Yo creo que eso ayudaría A ver, muchísimo. la regularización, bueno, la marihuana ya es lícita, ¿no? Ajá, Era una locura que no era, o sea, tanta gente murió por una hierba, pero ¿estarías de acuerdo también en el caso de la de amapola? la amapola, ¿También estarías porque de acuerdo? sí, porque al final sirve para medicamentos. Pero también sirve para la heroína. Por eso, pero debe de ser regulada, o sea, que no se utilice para drogas ilícitas. Porque hay otra postura. Dice, Ujú. bueno, si alguien se quiere meter heroína, no es el problema del Estado. ¿Qué piensas de esa posición? Pues es que así hubiera muchas cosas que pudiera decir el Estado no es responsable, pero Bueno, por ejemplo, el alcohol, o sea, exacto. En Estados Unidos son sociedades de borrachos, fue ilegal un tiempo bueno, y hubo sí, contrabando. no, no, y además tuvieron una pequeña guerra civil terrible por el alcohol. Y la Así. decisión fue que tome quien quiere, y es un problema de salud. Si te vuelves alcohólico, bueno, ahí está Alcohólicos Anónimos. O sea, es- estoy tratando de entender completa tu idea de regularizar eh, los sembradíos. ¿Tú dirías que hay que regularizar todos? Pues al menos de estas dos, o sea, sobre todo repensar, ¿no? ¿Cuál es el proceso al final para lo que se va a utilizar? O sea, mientras sea algo, ¿no? Recreativo, lúdico, como fue la transición de la marihuana, pues como tú dices, ¿no? O sea, ya sería decisión y un problema más de salud que un problema cuestión. Yo pienso que todas las drogas se deberían regularizar. O sea, Sí, la criminalización no ayuda a esto. y dar una gran educación de las consecuencias de usar Es una como el droga u otra. aborto. O Como sea, el por aborto. más que se criminalice el aborto, no es que deja de existir. Bueno, Por mucha más que gente se de cri- derecha decía que si se permitía el aborto, todas las mujeres íbamos a estar abortando cada mes, así como si fuera un deporte, Sí, es lo mismo con con la todo. droga. Sí, o sea, con cualquier prohibición. Entonces has dicho, regularizar los sembradíos, me imagino que incluye regularizar el tráfico también, el El comercio de. comercio. Dijiste también, lo primero que dijiste es un horizonte económico, que haya trabajos bien pagados. Claro. ¿Qué más? Y que estas personas, mira, al final los líderes del crimen organizado son muy buenos políticos. Pudieran solucionar muchos problemas del país. No me digas como qué. Es que al final ellos es como una empresa. O sea, tú necesitas un buen CEO para que al final ellos son prósperos en sus negocios Sí, y están ahí porque tienen estrategia. Entonces, ¿cómo utilizar inclusive, no, las cosas que ellos conocen para cosas buenas? Entonces, ellos controlan municipios, ¿no? Controlan policías y demás. Entonces, pero tienen el eslogan de narcos. sí, son ilícitos. Entonces, en este país tenemos políticos como Gerardo García Luna, que fue lícito y hizo cosas Ah, terribles. bueno, sí, tremendas. Entonces, Entonces, o sea, ¿dónde está al final, no, el límite o la raya, no? es muy interesante lo que estás diciendo. Este, y también crear comunidad, ¿no? Lo que tú haces, El crear tejido social. tejido social, o sea, cultura, espiritualidad, pero que la gente tenga comunidad, porque está como tirada después el único núcleo es la familia, ¿no? No hay núcleos sociales. Yo, de hecho, creo que por eso la política, este sexenio, ha aprendido tanto, porque es una manera de estar en comunidad. Creo que deberían haber varias otras. Sí, yo creo que eso es una de las cuestiones que en los 14 puntos
¿verdad? Que la Agenda Nacional de Paz les quiere dar a todos los candidatos, está esa parte, la familia, ¿no? Desde el hecho de que una familia pueda tener tiempo de calidad con sus hijos, que tenga recursos para tener ese tiempo de calidad, o sea, como un derecho. La recreación en este país debe ser un derecho. Entonces eres como un cura marxista, porque tomas porque en tu análisis estás siempre haciendo hincapié en lo económico. Pues sí, yo creo que más que marxista, pues yo estudié filosofía y al final, como lo dijo Gustavo Gutiérrez, ¿no? Este padre de la teología de la liberación, no es que nosotros seamos marxistas o seamos comunistas, simplemente utilizamos un sistema sociológico y económico que es el marxismo para interpretar una realidad. Exacto. Y esa es O la sea, son realidad. más bien realistas. Exacto. Están en lo material, en lo real, en lo concreto. ¿Te vas a quedar en Guerrero, Felisberto? Pues mientras me lo permitan el gobierno y me lo permita los narcotraficantes, yo creo que ahí seguiré. ¿No te da miedo? Me da miedo, fíjate que más los políticos pequeños, porque muchas veces me los he encontrado en esos lugares con estos líderes y que ellos sepan ¿Que los que ves? lo sé, que los veo. Entonces, eso me da miedo. Yo siento que pudiera venir a lo mejor algún atentado o algo así, y siempre se lo he dicho, de los que tienen un nivel más bajo en cualquier estructura, porque pues tienen muy poco que perder, ¿no? Entonces, pero así que yo diga, ¿Les tienes le más tengo miedo? miedo a la Fresa, al PES, a Necho o a Celso Ortega, no. Más a los políticos locales. Sí. Muchas gracias, Felisberto. Ha sido un placer platicar contigo. Ha sido muy iluminador. Gracias. Y amigos y amigas, los espero el próximo jueves en otra conversación de Largo Aliento.